Sí, buenas tardes aquí en España y buenos días en toda América a todos los amigos que se hayan conectado a este webinar que organiza el Grupo de Acción Política del ECR, del Grupo ECR Eurolat. Queremos, en un día tan importante como es el que se nos avecina este domingo para la democracia en toda América, en todo Occidente y en todo el mundo, que son las elecciones presidenciales en Colombia. Habrá quien piense que exageramos, no exageramos nada. Estas presidenciales, esta segunda ronda de las presidenciales son un paso capital o para la recuperación de la democracia en todo el subcontinente, o si no, para proseguir en un camino realmente tenebroso hacia la colectivización, hacia el comunismo, hacia el narcocomunismo y hacia el poder de esos grupos que han ido tejiendo una red absolutamente implacable por todo el continente y más allá del continente, hacia Europa, que es el narcosocialismo del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, que está realmente representado por los grupos radicales de la izquierda, de la guerrilla, de la narcoguerrilla y del narcoterrorismo. En Colombia sabemos claramente quiénes son, tienen una opción favorita en este momento y queremos hablar ahora de este momento, de este reto para todo el continente. Tengo a unos invitados realmente de lujo en este debate, en el webinar, que son la senadora de Colombia, María Fernanda Cabal, querida amiga, defensora de los derechos y de la democracia, allá donde esté, combativa como pocas y como pocos, a la cual saludo cordialmente, que está en Bogotá, si no me equivoco. Sí, estoy en Bogotá, estoy justamente en el recinto del Congreso y gracias, Germán, por la invitación y a los demás compañeros de este panel. Muy bien, también está con nosotros otra heroína de la democracia americana que está en Caracas. Es María Corina Machado. María Corina Machado, que lleva 8 años sin poder salir de su país, que lleva viviendo lo que ha sido ese triunfo del socialismo, del narcosocialismo, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, de todo lo que se quiere evitar en Colombia, que ya se impuso en su día en Venezuela y que nos ha traído estos 20 años que todos conocen, con 7 millones de venezolanos fuera de sus fronteras. María Corina luchando dentro, incansable, valiente como nadie en el país, luchando por la democracia con los métodos pacíficos de la democracia y de la palabra. Bienvenida, María Corina. Es un honor tenerte aquí en nuestro debate. Gracias, Germán. De verdad que me alegra muchísimo que a 5 días de esta fecha tan importante para Colombia y diría para todos los americanos podamos tener este intercambio urgente, como tú dices. Un placer. Un gran saludo a María Fernanda y a Jorge. Y también tenemos aquí a Jorge Martín Frías, perdón, Jorge. Jorge es el director de la Fundación Disenso, es no solo un gran amigo también, sino es el responsable de una fundación que está haciendo historia. Ya está haciendo historia en España como la fundación más pujante, más renovadora que hay en el terreno político y que además está produciendo unos destellos y unos focos de resistencia democrática y de pujanza democrática en América que no tienen precedentes dentro de lo que es una iniciativa española, una iniciativa europea, como es el Foro de Madrid, dentro de la Fundación Disenso. La Fundación Disenso, como digo, muy, muy presente en toda la defensa de todas las democracias y en defensa también de todos los demócratas que sufren bajo las dictaduras en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, ahora en Bolivia, recordando en este momento a la expresidenta constitucional transitoria
que es Yanine Áñez, condenada ahora injustamente a 10 años de cárcel, y a otros patriotas bolivianos que están siendo injustamente sentenciados a condenas absolutamente disparatadas, como a tantos cubanos condenados ahora a condenas disparatadas por manifestarse el 10 de julio en defensa de la democracia. Son muchas tareas y en todas ellas está la Fundación Disenso, está el Foro de Madrid y está detrás de ello está esa cabeza lúcida de Jorge Martín Frías. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Para mí es un placer además estar con María Corina y con María Fernanda Cabal, personas a las que nosotros siempre miramos con simpatía y cariño como referentes en su lucha por la libertad. Y luego he de decir que gran parte de los éxitos a los que hace referencia Hermann también tienen otro nombre y apellidos, que es el propio Hermann Tertsch, que siempre está empujando, aconsejando y ayudando con ese espíritu inquebrantable y esa fuerza vital que hace que a una persona que obviamente es más joven que él se sienta ridícula, que carezco de su energía. Pues yo no lo había notado. Muy bien. Muy bien, pues ahora que ya os he presentado, voy a darle paso a un saludo que nos envía una de las personalidades también de mayor pujanza dentro del grupo ECR, Eurolat también, que es el vicepresidente de la delegación italiana de Fratelli d'Italia dentro del Parlamento Europeo, que es Carlo Fidanza, un gran amigo que nos manda un saludo. Hermann, queridos amigos, en primer lugar me gustaría darte las gracias por tu valioso trabajo que has llevado a cabo nuestro grupo Eurolat. Durante demasiado tiempo, los conservadores europeos no prestaron la debida atención a los acontecimientos latinoamericanos, dejando espacio a la narrativa unidireccional de la izquierda. Estamos pasando por un momento muy delicado a nivel internacional, e incluso a la luz de ello es aún más importante tratar lo que está pasando fuera de Europa. En el contexto mundial, América Latina es indudablemente una zona altamente estratégica, y Colombia, con su población, los recursos naturales y su tejido económico y social, es uno de los países clave con el que Europa necesita establecer una relación cada vez más fuerte y estrecha. Tras la derrota en Chile y la espera de las elecciones en Brasil, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia adquiere aún más importancia. No solo existen los antiguos retos comunes en la lucha contra el narcotráfico. Hoy, junto con Colombia, tenemos que trabajar por un uso inteligente de los recursos naturales, promover una idea de ecologismo no ideológico y impedir que China esté también más presente en esta parte del mundo. Los gobiernos de centro-derecha liderados por Uribe, Santos y Duque han promovido una agenda económica liberal dando la máxima prioridad a la seguridad. A este respecto, cabe señalar que durante la presidencia de Uribe, la tasa de homicidios pasó de 68,3 por cada 100.000 habitantes en 2002 a 24,9 en 2017. Las mejoras significativas en materia de seguridad han fomentado las inversiones, en particular en el sector minero, así como la confianza de los consumidores y de las empresas extranjeras. Lamentablemente, el grave impacto de las crisis de la COVID-19, las tensiones sociales vinculadas a la aplicación del acuerdo de paz con las FARC y las repercusiones de la crisis migratoria en Venezuela han contribuido en gran medida a debilitar la acción del gobierno de Iván Duque y han conducido al resultado electoral de la primera vuelta, con la eliminación de Federico Gutiérrez de la segunda vuelta. En vista de la próxima votación domingo, a pesar de la falta de una clara orientación política y de la decisión de no asociarse oficialmente a ningún partido político, deben hacerse todos los esfuerzos posibles para apoyar a Rodolfo Hernández e impedir que Colombia elija a su primer presidente de la extrema izquierda. Estoy convencido de que Hernández podrá ganar el apoyo de una proporción significativa de votantes de derechas que preferirían otros candidatos para la primera vuelta y que se oponen firmemente a Petro. En este sentido, creo que es muy buena noticia que Federico Gutiérrez haya decidido de apoyarlo explícitamente.
En Colombia, como en Europa, tenemos que promover la unidad de centro-derecha, especialmente en las elecciones difíciles. Hernández se presenta como el candidato que más quiere luchar contra la corrupción, pero es su perfil como empresario lo que creo que puede ser más útil para los colombianos, ya que uno de los retos más importantes para los próximos años será alinear el crecimiento económico con la reducción de la pobreza. Los conservadores europeos estamos llamados a apoyar a nuestros amigos colombianos no solo durante las elecciones, intentando dar a conocer a la opinión pública europea la realidad del debate político y sus programas, sino también una vez concluidas para fortalecer la cooperación y transformar las ideas en acciones concretas. Tenemos un pasado y un futuro comunes para promover y defender, ahora más que nunca. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlo Fidanza, que siempre está al pie del cañón con nosotros en la defensa de la democracia y también en el grupo de acción política del ECR Eurolat, que organiza este webinar y que multiplica sus actividades en defensa de la democracia y de la libertad. En América y en Europa donde tenemos grandes problemas también. Pero ahora, sin más, voy a darle la palabra a nuestras dos invitadas de lujo para que nos expliquen primero a la senadora María Fernanda Cabal, que nos explique cómo ve ella, cuál es la impresión que tiene en este momento después de tantísimas semanas de zozobra que tenemos, de campaña y de agitación que hay, qué impresiones tiene y qué es lo que también piensa de nosotros, de lo que podemos hacer todos los demás que estamos observando con interés y con cariño y con amor a Colombia todo lo que está sucediendo. Gracias, Germán. Bueno, primero que todo, quiero agradecerte a ti, a todo el equipo, a Disenso, al valor civil que ha tenido Vox para enfrentar toda la disfuncionalidad en la política española promovida por los progres, que a través de la propaganda depredadora terminó arrodillando a lo que se suponía que era la derecha. Ustedes hábilmente llaman derechita cobarde. Ustedes, cuando logran establecer el perfecto adjetivo, eso se vuelve revelador para todos, que creo que ha sido de los grandes aportes que hizo Olavo de Carvalho para entender la izquierdopatía revolucionaria. Estar aquí y tenerlos a ustedes significa hoy tener un soporte que no teníamos hace 10, 12, 15 años. La soledad de quienes hemos tenido un pensamiento conservador, que no somos en nada extremos, pero que la izquierda hábilmente nos rotula para descalificarnos. La soledad de no tener herramientas teniendo la razón. La soledad conociendo la realidad de las cosas, mientras la izquierda depredadora conseguía todos sus canales, que terminaron además amplificados por los multimillonarios dineros de Soros y todos sus secuaces y todas estas fundaciones de ricos metacapitalistas que no tienen nacionalidad, o sea, no les importa que se pierdan los países porque ellos no pierden. Hoy estar con ustedes nos da más fortaleza para seguir en esta lucha y esa es mi gratitud honesta y mi deseo de transmitirle a la gente que no vamos a perder la fe y que ustedes son aliados incondicionales. Han pasado demasiadas cosas. Cuando sube al poder el presidente Duque, se logra un hito en la historia de Colombia de la mano del presidente Álvaro Uribe. Primero, Álvaro Uribe sale con el 80% de popularidad en su segundo periodo, su segundo mandato, que por lo general los segundos o terceros, como les pasó a ustedes con Felipe González, terminan siendo funestos, a pesar de que el primero sea magnífico. El presidente Uribe crea el partido de la U y cuando se lo roban y lo sacan a él, que se lo queda a Santos, crea Centro Democrático. El presidente Uribe se reelige y hace presidente a Santos. Después Santos se reelige con el dinero de Odebrecht y con todos sus aliados mafiosos y la corrupción de la registraduría. Y posteriormente Uribe pone candidato, estando nosotros en la oposición. Eso no se ha visto nunca, lograr construir partidos y lograr poner presidentes. El error, a mi juicio, es a quienes puso de presidentes. Y yo lamento tener que repetir
que el legado de Uribe es el legado del 80% de popularidad de un presidente en su segundo mandato. Haberse alejado este presidente del legado de Uribe, porque lo señalaban de títere, porque cualquier cosa, y porque finalmente su estructura de pensamiento es mucho más progre, mucho más hecha en Washington, D.C., en su juventud, pues terminó generando una fractura en la gobernabilidad, en el sentido que no fuimos partido de gobierno, no disfrutamos el estar en el poder, nadie de los nuestros fue puesto en los lugares claves, ni del gabinete ministerial, ni en las directivas, ni del orden nacional, ni las que están en las regiones haciendo presencia. Tan es así que ni siquiera se ayudó al partido para poder promover en las elecciones regionales, tener una presencia mucho más activa. Nos fue malísimo en las regionales, que es elección de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, y todo esto no era nada distinto al antecedente que vivimos en las elecciones del Congreso. Prácticamente perdimos 1 millón de votos como Centro Democrático, y la izquierda se ha encargado estos últimos años de destrozar la popularidad de Uribe. Uribe pasó del 80% terminando su segundo mandato al 63% terminando el mandato de Santos, siendo oposición y sobreviviendo a Santos, que compró todo, Congreso, Cortes, al que pudo comprarlo, compró hasta el Nobel, lo compró de la mano de los noruegos, porque hay que ver estos, como les digo yo, estos escandinavos, estos vikingos tan derecho humanitarios que detrás siempre están un negocio, ¿no? Tan piratas. Entonces, llegamos al hoy. Un partido que ha perdido y un presidente prácticamente preso de una justicia completamente politizada que te construye hechos que no existen, pero que las evidencias tuyas no son tenidas en cuenta. Y un gobierno terriblemente débil, contemporizador de los progres de la izquierda, que dejó en el gobierno a enemigos. Así de claro es. ¿Riesgos? Todos. Riesgos tenemos a la izquierda radical, que nunca hubiera tenido posibilidad de llegar al poder, hoy con unas promesas de campaña y en un nivel de audacia que yo creo que los comunistas del mundo, mientras guardaban su fachada de legalidad, se les quedaron en pañales. Este señor construyó un movimiento juntando a toda la izquierda, se llama el Pacto Histórico, porque para los comunistas todo es histórico, ¿no? Es parte de su loquere, de su izquierdopatía. Entonces, el Pacto Histórico, que se convirtió en un pacto criminal o pacto de la picota, como se llama la cárcel donde están los extraditables. Allá mandaron emisarios, el hermano de Petro, a comprar para políticos, paramilitares, guerrilleros, narcos que están en el pabellón de extraditables, prometiéndoles no extradición. Eso significa dinero para la campaña, estructuras criminales al servicio de la campaña, y se empezaron a sumar congresistas de otros partidos que uno no hubiera pensado que fueran a entrar al pacto histórico. Obviamente hay un negocio multimillonario porque esto no es por convicción. Y empiezan a sumar aliados de todas las layas. Les digo yo en broma que les falta un violador muy famoso, que era violador y asesino de niños, que se apellida Garavito, que es el último que les falta por entrar a la campaña de Gustavo Petro. Un desastre. Y lo último que ha sucedido hace 10 días, 8 días, no sé si lo vieron, es que una persona de la campaña de ellos, hastiada, que uno dice, por fortuna, hay personas para rehabilitar dentro de los izquierdos, de los izquierdópatas, dijo, no soporto, esto ya raya con la falta de ética, voy a entregar estas grabaciones de las reuniones privadas que han tenido en campaña. ¡Wow! Lo que nos hemos encontrado. Cerebros diseñados para destruir al adversario, no con hechos reales que pudieron haber sido amplificados, sino inventándose historias, llegando a proponer que hay que buscar testigos, seguramente falsos testigos, con esa abominable costumbre de construir culpables, de volver culpable al adversario. Y así fuimos viendo cómo personajes que han estado antiguamente con Uribe, con Santos, aterrizaron en la campaña de Petro, el senador Roy Barreras, y dando instrucciones de cómo destruir adversarios, uno a uno.
fuimos viendo un muchacho que estudió en Rusia, que se llama Sebastián Guanume, decir que había que correr un poquito la ética. Tan divertido, ¿no? Sí. Correr la ética, porque todo vale para un comunista. En este momento estamos con unos riesgos muy altos, Germán. Primero, no hay candidato del Centro Democrático, no lo hubo. Federico Gutiérrez, que termina siendo el de la coalición de la centroderecha, pierde en primera vuelta. Entra un outsider, que es la esperanza de los colombianos, con todo y que a veces dice cosas con las que uno no está de acuerdo, pero que sabemos que es empresario, que es exitoso, es un hombre mayor, que finalmente tiene la experiencia de su vida, contra Gustavo Petro, utilizando la combinación de formas de lucha. Este domingo se define si Colombia quiere seguir siendo un país libre con miles de defectos para corregir, o si queremos una esclavitud peor que la de Cuba, porque aquí tenemos guerrilla en la legalidad con un pie y en la ilegalidad con la otra. Muchísimas gracias, María Fernanda. Todo esto, María Corina, te suena tan familiar, ¿verdad? Todo esto de las compras de voluntades, de la liquidación de reputaciones, de los acosos, de las construcciones de mentiras de las que has sido víctima tú misma, los ataques aquellos que recibías tú en la Asamblea Nacional, pero todo el sufrimiento que han tenido todos los demócratas venezolanos, y como que todo el mundo decía que Venezuela nunca sería Cuba, y sin embargo Venezuela está en muchas cosas, está como Cuba, y pues, en Colombia mucha gente dice que jamás sería Colombia Venezuela, y sin embargo como existen todos los mimbres para que se repitan la tragedia, Cuéntanos cómo ves tú ese proceso de cómo los países se suicidan, o se suicidan generaciones. En efecto, Germán, nosotros tenemos un amigo común que dice: los venezolanos venimos del futuro, y vemos con enorme preocupación que otras sociedades tan cercanas y tan queridas pues puedan replicar los errores de acción u omisión que nosotros cometimos. Y efectivamente nos cuesta mucho, porque a veces la gente no le gusta que alguien de afuera pues venga a señalar o pretender, tú sabes, dar lecciones, y sobre todo con algunos actores del establishment colombiano. La gente dice: no, es que aquí hay instituciones, esos fueron ustedes que no tenían la claridad que nosotros ahora tenemos. O los venezolanos que no habían tenido una historia de guerras recientes, y por lo tanto no tenían la capacidad de organización o las resistencias y los anticuerpos. De modo que es delicado para nosotros poder insistir y alertar la gravedad de lo que viene. Yo sí creo, porque hay veces que la gente dice: bueno, pero teniendo a Venezuela al lado. No, es que está adentro. Ya hay 2 millones de venezolanos que están adentro de Colombia, que son los testimonios ambulantes y descarnados de lo que estos sistemas representan. Además, no puedo mencionar esto sin darle las gracias a todos los colombianos por la acogida que le han dado a cada uno de mis compatriotas, ¿no? Lo del Estatuto de Protección Temporal es realmente un ejemplo de cómo hay conciencia cívica sobre lo que representa una inmigración y cómo se aprovecha de manera sinérgica. Ahora, volviendo a lo que está ocurriendo en Colombia. Miren, yo creo que nadie exagera cuando plantea que es el evento, es la decisión más importante en la historia de esa nación, y yo diría con enormes repercusiones para todos los demócratas de este hemisferio, para todos. Estamos viendo un proyecto que tiene muchos años, décadas construyéndose, y Colombia es el anhelo fundamental para consolidar toda una zona bajo el control total del crimen. Yo les decía recientemente en algunos encuentros con colombianos, es decir, imagínense lo que representa toda una zona gris que va desde el Pacífico colombiano integrado hasta el Atlántico venezolano, en la cual se destruyen las instituciones y donde se da rienda suelta a todo tipo de dinámica criminal. Eso es
lo que está en los planes, este es el objetivo de quienes en este momento, en solo 5 días, pretenden dar ese asalto a la nación colombiana. Y quiero insistir en algo que puede sonar muy duro, pero visto, después de haber vivido en carne propia estos 23 años de devastación en mi país y estudiar mucho el caso colombiano y las relaciones que hay entre los diversos grupos que están en el régimen de Venezuela en estas redes del crimen internacional, para mí Petro es peor que Chávez, peor que Chávez. En varios sentidos. En primer lugar, creo que es más inteligente de lo que Chávez era. Y hay que reconocer que Chávez fue inteligente y efectivo para el mal y la devastación. En segundo lugar, porque ha tenido mucho más tiempo que Chávez. Esto se ha venido configurando y han ido cooptando, quebrando, penetrando de una manera sistemática e implacable. Y en tercer lugar, porque el Foro de Sao Paulo de hoy no es el mismo de hace 20 años. Estos criminales aprenden y esta es una generación, esta es una versión, una sexta generación en la cual, fíjate cómo ellos ya no están hablando como hablaban al principio del comunismo, del socialismo, de esos se han ido disfrazando, lo vemos como en Venezuela pretenden hacer eso, el blanqueo a través de una supuesta apertura, una preocupación social, cuando en el fondo sabemos que es una estructura eminentemente criminal, que además tiene por detrás un soporte geopolítico transcontinental. Aquí está Rusia, China e Irán activamente operando para consolidar esta toda vasta zona territorial muy rica en muchos recursos naturales, pero también en una posición geográfica estratégica y que tiene al final un objetivo que es socavar las instituciones democráticas de los Estados Unidos y el resto de la región. Esto es un proyecto antioccidental y Colombia es crucial para consolidarlo. Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias, María Corina. Desde luego es esa ofensiva criminal. Todos los que realmente nos dedicamos a esto, yo lo dije en el Parlamento Europeo, dije, América, que es el continente hermano nuestro en la cultura, en la religión, en la identidad, en la civilización occidental, está viendo como gran parte de ella por abajo está siendo tomada no por políticos alternativos, sino por el crimen. Es el crimen el que dicta y que lleva una ideología con la cual ha combinado, ha hecho una especie de maridaje perfecto, donde todos los cárteles se convierten en movimientos que supuestamente enarbolan banderas de emancipación y banderas indigenistas y banderas de derechos, cuando en realidad estamos hablando, como digo, de un crimen y de una mafia colosal, con unos vínculos geoestratégicos, como bien dices, María Corina, que son tremendos, viendo la influencia que está cogiendo China, que está cogiendo Rusia en Venezuela, Rusia en Cuba, Rusia en Nicaragua, ahora masivamente. Jorge, tú lo estás viendo directamente y además analizando con muchísimos elementos de juicio en todos los países. Y ahora estamos realmente preocupados con este paso sobre la joya de la corona, Colombia, que es la próxima presa posible. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, nosotros lo vemos con mucha preocupación porque después de haberse hecho con Perú, Honduras y Chile, ahora Colombia es la joya de la corona y después lo será Brasil. Sí. Es decir, que además en pocas veces hemos visto, sin embargo, un apoyo tan explícito a un candidato, en este caso a Petro, el candidato del ELN, en fin, por parte del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y otra organización que cada vez se escucha menos, pero cada vez empezamos a saber más de ella, que la Internacional Progresista, que es como la cara anglosajona de estas dos y que en este caso está dirigida por la gente de Bernie Sanders. Nosotros en enero alertamos ya, y para los españoles que nos escuchen y también para todas las personas de Colombia, Venezuela, etcétera, Petro inició su campaña en España en enero de este mismo año en Barcelona.
Y allí en las reuniones que mantuvo, para que lo sepan todos, las tuvo con Oriol Junqueras, condenado por sedición por la justicia española, por dar un golpe de Estado, con Juan Carlos Monedero, ex asesor de Hugo Chávez y fundador de Podemos, y por otro personaje muy conocido, especialmente en Colombia, que es Enrique Santiago, actual secretario de Estado de la Agenda 2030, secretario general del Partido Comunista de España y abogado de las FARC y persona clave en los mal denominados procesos de paz de La Habana. Y por supuesto, y como no podía faltar el personaje que está en todas las salsas del mal, que es José Luis Rodríguez Zapatero. Está siempre en todas las salsas. Por eso digo que pocas veces se ha visto un apoyo tan explícito y además también hay que alertar de que esta gente siempre se mueve con un mismo patrón, tanto cuando van a unas elecciones como cuando están en el poder. Cuando van a unas elecciones, al final siempre siembran la sospecha sobre todas las instituciones, crean violencia, lo vimos en Chile, donde de repente quemaron paradas de metro de un modo coordinado, y ellos siempre al final crean el problema y luego siempre ofrecen una solución, que son los procesos constituyentes. Y los procesos constituyentes son la herramienta para eliminar todos los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Por eso es imprescindible que nos protejamos y que colaboremos y también que cambiemos nuestra actitud a la hora de enfrentarnos a estos personajes, porque si se han cometido muchos errores, obviamente, pero yo diría que el mayor error que se ha cometido es contemplarles o mirarles como si se trataran de adversarios políticos. Y no nos estamos enfrentando a adversarios políticos. Un adversario político es una persona que se rige dentro de una constitución, que respeta unas normas. Nos estamos enfrentando a gente, a criminales. Y a los criminales, por tanto, no se les puede tratar como adversarios. Se les debe tratar como enemigos. Porque quien es un enemigo de la libertad, de los derechos, de las naciones y de todo lo que amamos, no se le debe tratar de otro modo. Y además también hay que alertar de que cuando esta gente se hace con las naciones, acaba con la soberanía también de las naciones, porque acaban entregando la soberanía y repartiéndola entre distintos agentes, ya sea de quienes han alcanzado el poder con la monserga de que ellos venían a proteger a los pobres cuando realmente vienen a enriquecerse y a hacerse multimillonarios, a entregar una parte del territorio al narcotráfico y a entregar otra parte del territorio a potencias extranjeras. Por eso yo quiero insistir en que creo que es muy importante que cambiemos ese marco conceptual y que nos unamos todos sin miedo a nada y a hacerles frente y sobre todo a llamarles por su nombre y a avisar a todo el mundo que nos enfrentamos a criminales. Y con los criminales no cabe ni negociación, ni aceptar sus marcos, ni sus narrativas. Lo único que cabe es la confrontación total y directa. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Desde luego hemos visto cómo personajes como Zapatero se han convertido son una serie de españoles que están sembrando el mal por todas las regiones americanas y desde luego Zapatero con una especie de eficacia absolutamente diabólica. Está realmente con todos. Hay una serie de otros personajes como Baltasar Garzón, que es otro Monedero, o el propio Pablo Iglesias, o gente del Partido Socialista Obrero Español también en activo en este momento en el equipo del señor Sánchez, como Adriana Lastra y otras que están en el Grupo de Puebla activamente y que por supuesto están todos en la operación de colocar a Petro a la cabeza del Estado de Colombia y de tomarlo. Y la secretaria de Estado de Cooperación del Gobierno de España. Sí, es gravísimo. Sí, es gravísimo. Monumental. Como lo de Santiago, como lo de Enrique Santiago, que en realidad es un personaje de las FARC que tenemos dentro del Gobierno de España. Es como tenemos otra serie de infiltrados, no de infiltrados, sino realmente de participantes del Foro de Sao Paulo y de esas tramas que están dentro
las estructuras del gobierno del Estado. A mí lo que me gustaría ahora ver es en Colombia, donde el domingo tenemos ese voto y que tenemos una clara opción, no hay más en este momento. El candidato, el ingeniero, el Rodolfo, que nos propone, es un desconocido para muchísima gente, es una persona que viene de fuera de la política y sin embargo es una persona cabal. Si me perdonas, María Fernanda, es una persona que ha tenido una vida lineal, una vida de esfuerzo, de trabajo, y en el cual tenemos, por muchas diferencias que haya, es la opción que puede impedir un asalto total del Foro de Sao Paulo a las estructuras del Estado. ¿Cómo te imaginarías ese asalto por parte de Petro si se diera la terrible circunstancia de su victoria? A ver, Germán, yo, por encima de cualquier deseo subjetivo, conociendo la historia de violencia de Colombia, no creo que el pueblo colombiano le vote mayoritariamente a un Petro. Petro ha tocado techo, ha crecido en las últimas semanas con el respaldo de politiqueros y de mafiosos, que obviamente le tuvieron que haber invertido a su campaña para llevar gente, para barrer gente, para mover gente. Mi preocupación es cuán fidedigno va a ser ese resultado electoral con las debilidades que ya ha mostrado nuestro sistema. Gustavo Petro, en su fantasía, pensó que ganaba en primera vuelta. Llegaron visitantes de las misiones internacionales, que además me pareció escandaloso, Germán. Sin duda. 510 invitados, la mayoría de izquierda, muchos pagados por el gobierno. ¿A qué hora yo, como ciudadano, acepto que mis impuestos vayan a financiarle viajes a quienes conectan con la delincuencia para venir a refrendar un fraude? Por favor, casi contratan una auditoría que nunca ha auditado de una empresa que ha sido sancionada en Honduras si yo no me manifiesto, para robarse un dinero y seguramente para ponerle sello al fraude. Entonces, Gustavo Petro alcanzó el 40% en primera vuelta, que son prácticamente los mismos votos de segunda vuelta hace 4 años, con la diferencia que hace 4 años su votación se fragmentó en unas personas centroizquierda que les gustaba mucho Fajardo. Fajardo se desploma y hoy solo tiene 800 o 900 mil votos y Petro se queda con esa gran masa, mayoría, pero no le da, le faltaron 10 puntos, 11 puntos para lograr la mayoría absoluta. Para Petro, remontar y tener la mayoría significa salir a conseguir por lo menos 2 millones de votos, no 1 millón, como él dice, porque él todo el tiempo miente, por lo menos 2. Una cifra elemental dice los 6 millones de Rodolfo más los 5 de Federico más los de los cristianos, sí, probablemente. Pero en medio de todo, como Rodolfo es un candidato no político, es un outsider, a veces también peca por su sinceridad o su franqueza extrema, que termina afectando a algunos de esos que ya están con él porque detestan a Petro, pero que sienten que sus creencias vienen golpeadas por dichos de él o de sus asesores, que han sido bastante torpes después de haber ganado en primera vuelta. Por favor, si es que uno tiene que tener sentido común. Si ya ganaste pasándote al candidato que era de la centroderecha, apoyado por la institución y apoyado por un poco de políticos tradicionales y clientelistas, eso hay que decirlo. Si ya ganaste, hacelo menos, que menos es más. No te pongas a la creatividad. Y la creatividad trae problemas. Entonces, hoy estábamos felices una vez ganando. Hoy estamos angustiados porque creemos que hay una parte de esa masa cristiana, creyente, católica, que a veces se ofende. Y hay que decirle, mire, la ofensa guardémosla después de elecciones y nos damos la pelea ganando.
Pero de llegar a ganar el innombrable, sencillamente no hay pelea, porque este personaje en 2-3 meses cierra el Congreso. Compra, como hicieron en Venezuela, a los generales corruptos, descabeza a los buenos, y aquí empieza la connivencia con el narcotráfico guerrillero. Hasta aquí llega el país, desafortunadamente. Tenemos que sumarnos a un candidato que además yo creo que ni siquiera dice mentiras, que debería ser una virtud, pero a veces la gente siente que es que Rodolfo debería ser más político. No, debería ser como es, pero no cometer errores estratégicos de atacar una población nuestra que es de base conservadora judio-cristiana. Nosotros nos gusta creer en Dios, ¿sí? Respételo. No se puede ver eso con alegría. Si yo, que soy una persona conservadora, digo yo de ideas liberales, yo no soy radical conservadora ni dogmática, tengo muchas veces problemas cuando me enfrento con temas como el aborto, con el matrimonio homosexual, que no se debe llamar matrimonio, ¿no? Unión o sociedad conyugal, o como se le diga, no matrimonio, porque matrimonio, Germán, que es mucho más culto que yo en el tema de la semántica y la lingüística, sabe que matri viene de matriz en latín y los hombres no tienen matriz. Entonces, matrimonio gay pues no existiría. Entonces, sin meterse en esas honduras que polarizan, que son innecesarias ahora, hay que generar conciencia en que Colombia se debate la vida y la muerte. Así de sencillo. Sí. Sí, María Corina, también volvemos a ver, que decir, esa amenaza, cuando no se percibe el peligro, es cuando realmente está a punto de devorarte. Eso está claro. Lo hemos visto, lo que ha llamado derechita antes María Fernanda, es esos que han allanado el terreno. ¿Qué ha pasado en Chile? ¿Cómo Piñera realmente ha allanado el terreno a Boric y a lo que es el Foro de Sao Paulo y a lo que está pasando en este momento con la terrible degradación institucional y de seguridad y orden que hay en Chile, que es un drama? Pero como digo, el buscar la unidad, qué difícil es, porque qué fácil es para los enemigos de la libertad crear divisiones, crear falsa oposición, crear ese tipo de discordias entre aquellos que defienden la libertad. Bueno, porque no tienen escrúpulos, pero tienen mucha plata. Esa es una realidad. Pero es lo que es, esto es lo que estamos enfrentando. Y yo, escuchándolos a ustedes, yo recordaba lo que se sentía, lo que se vivía en Venezuela en el 98, días antes de aquella fecha de la elección de Chávez. Y me preocupa mucho, porque veo similitudes con lo que se percibe o me transmiten muchos amigos que tengo en Colombia, muchísima gente que quiero. Uno es, como te decía, ese sector de élites, de establishment, que dicen no vale. Como decían aquí, Venezuela no es Cuba, Colombia no es Venezuela, y al final incluso creen que a Chávez lo podían controlar, que a Petro lo van a poder controlar. Y eso no solamente es una gran ingenuidad, es una gran irresponsabilidad a estas alturas, porque es no darse cuenta que Petro no es Petro solamente, es todo lo que está por detrás. Toda la gente que le mete plata ahora en la campaña y en estas décadas de preparación para este momento, son los que después se benefician y cobran cuando llega el poder. Y cobran caro y saquean una nación. Entonces, eso a nivel, digamos, de ciertos sectores, como te digo, más de élites. Y en la gente también percibo un poco ese sentimiento de hastío, de cansancio, de disgusto, porque el sistema democrático no pudo, digamos, o no se supo transmitir todos los beneficios y oportunidades que aporta una sociedad. Entonces la gente está buscando, al menos en Venezuela ocurría hace 23 años, alguna especie de venganza o de revancha o de cobrárselo a alguien, ese disgusto, ¿no? Y eso es tremendamente peligroso, por lo que tú decías antes, porque a veces dentro de esa falta de claridad o de molestia en un determinado momento se pueden hacer
tremendos daños las sociedades a sí mismas, lo que tú llamabas el autosuicidio, pues, ¿no? Y es brutal, porque cuando uno lo ve tan cerca y nos duele tanto, uno dice, Dios mío, ¿por qué nuestros errores y nuestras experiencias no han podido ser utilizadas y procesadas, ¿no? Miren, yo si algo quiero decir es sobre lo que podría ser, esperamos un escenario negado de que el Foro de Sao Paulo agarre la presidencia de Colombia, es que lo que viene es devastador, porque estos tipos, como digo, profundamente resentidos, se apoyan en tres cosas. Primero, en el enfrentamiento social, dividir a la sociedad y poner a la gente unos contra otros, ricos contra blancos, ricos contra negros, pobres contra ricos, izquierda contra derecha, este contra oeste. O sea, es tratar de dividir y fragmentar la sociedad. En segundo lugar, el asalto a las instituciones. Son las Fuerzas Armadas, es la justicia, desde luego el Parlamento, todo. Y en tercer lugar, y por cierto, algo que quiero decir aquí, que Chávez no se atrevió a decir y Petro sí, y es el tema de la reelección. Chávez nunca dijo que iba a un segundo periodo, todo lo contrario, que él no creía en la reelección y murió en el poder. Petro sí lo ha dicho, Petro dice que no le basta con un periodo. Entonces no está engañando en ese sentido. Y el tercer elemento que creo que sería una estrategia claramente para poner en práctica, lo mencionaba Jorge, es la entrega de la soberanía. Es la fragmentación de la sociedad y la entrega a intereses externos. Entonces, yo sí creo que Petro y el Foro de Sao Paulo se están jugando su última carta este domingo. Yo confío en la sociedad colombiana y lo que quiero pedirles es que no se confíen de ellos. Es decir, cada quien no solamente tiene que votar con su conciencia, pensando en sus hijos, en los colombianos que aún no han nacido y que su vida va a depender de esta decisión que los colombianos de hoy adopten, pero que la defiendan, que se aseguren que su voz y su voluntad individual y soberana se respete. Muchísimas gracias, María Corina, qué bonitas palabras. A ver, Jorge, un poquito, cuéntame un poco para concluir en cuáles son eso, tus temores y tus esperanzas. Nosotros nos vamos hacia allá juntos, o sea que lo vamos a vivir allí, pero quería saber cuáles son tus impresiones ahora a 5 días que estamos realmente de esta fecha tan importante para América y para el mundo. Te digo. Ya, una de las cosas que, aprovechando también que está la senadora Cabal, que yo me ha preocupado, según he ido observando, es un poco una cierta tendencia que hay a hacer un llamamiento hacia el voto en blanco. Entonces, yo creo, y ahí sí querría hacer un llamamiento a quienes estén pensando en votar en blanco, que no lo hagan, que voten masivamente, porque con el voto en blanco lo que pueden estar votando sin quererlo es que en las próximas elecciones no vaya a haber más elecciones, ni vayan a tener ni siquiera la oportunidad de poder votar en blanco, porque se va a acabar todo. Estas elecciones son decisivas. Yo creo que es una oportunidad, por un lado, para que Colombia coja oxígeno y gane tiempo, y también, a su vez, en ese oxígeno y en ese tiempo que gane, y con toda la humildad vista desde el otro lado del Atlántico y con los propios problemas que acarrea la propia nación española, que hay que aprovechar ese tiempo para forjar liderazgos, que no personalismos, para ir forjando un proyecto, porque es verdad que si Petro pierde, y ojalá sea así, aunque nunca se volvería a presentar, porque probablemente ya es la tercera vez que se ha presentado y ya no puede apelar a esto del cambio. Y eso, de hecho, en cierto modo, con Rodolfo se le rompió, porque si el eje de la campaña de la primera vuelta era yo soy el cambio, cuando aparece Rodolfo, que es un outsider, ese eje de campaña se le acaba. Y, de hecho, por eso, en mi opinión, rápidamente intenta presentarle como el candidato del uribismo. Pero si Petro pierde, el Foro de Sao Paulo puede encontrar a otros. Por tanto, es vital que si Colombia finalmente tiene oxígeno para la vida, para vivir, vaya forjando un liderazgo para ir fortaleciendo las instituciones e ir asegurando que no vuelvan a encontrarse con candidatos que son candidatos del narcotráfico y que, honestamente, ningún país civilizado, empezando por España, debería dejar
ni siquiera semejantes sujetos con pasado terrorista presentarse a dirigir nuestras bellas naciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Realmente nosotros en España no podemos dar lecciones a nadie porque somos los que hemos cometido todos esos pecados. Tenemos a los terroristas con el gobierno de Sánchez, tenemos a los golpistas indultados con el gobierno de Sánchez, tenemos a los socios de las FARC con el gobierno de Sánchez y tenemos a Sánchez y a Zapatero mandando en este país. Luego es lo que tenemos, es terrible. Ahora, tenemos que buscar una fórmula de que esas sinergias que tan bien le funcionan a la multinacional del crimen, tenemos nosotros que utilizarlas para la defensa de la democracia y de la civilización occidental. Nosotros tenemos que crear esa cooperación entre las naciones y mucho más entre las naciones de la hispanidad para defendernos frente a este crimen organizado que lleva disfraces políticos y banderas ideológicas. En ese sentido, lo que yo hago para ahora doy la palabra para que concluya su intervención la senadora María Fernanda Cabal, pero lo que yo quiero es invitar a todos a esa cooperación, a que todos los demócratas se unan, los demócratas colombianos se unan todos en contra de un proyecto totalitario el domingo, pero que todos después tenemos que crear, ayudar a alimentar instituciones, crear organizaciones, movilizar en la cultura democrática a las sociedades en América, en España, para que no nos pasen estas cosas, para que no nos seduzcan los peores que son de estos personajes de lo que estamos tratando ahora. Senadora, por favor, le pido que nos dé sus conclusiones para este día, para despedirnos, para el día importantísimo del 19 de junio, que en España daremos un paso para cambiar también el gobierno que tenemos, socialcomunista, y también vinculado al asalto de PDVSA, viendo a María Corina, al saqueo de Venezuela, al saqueo y a los lazos con las FARC y con el ELN y con todo lo peor que está detrás de Petro. Eso está gobernando en España. Esperamos que pronto podamos liberarnos de ellos. Pero ese día 19 estamos pensando en Colombia que dé ese paso para liberarnos allí de la amenaza. La palabra es suya. Gracias, Germán. Que no se te escape dentro de esa lista el famoso señor Vendrell, el exetarra, separatista, que me dicen que llegó en las elecciones de Perú con un maletín de dinero. No sé si eso salió en algún medio, pero hay que investigar si es cierto o no, para apoyar el fraude que favoreció a Castillo. El señor Vendrell, que es hoy uno de los asesores de cabecera de Gustavo Petro dentro del pacto histórico o pacto criminal que es su movimiento. Pidámosle a Dios sabiduría, discernimiento, pidamos protección por este país tan grande que en 80 años de guerrilla salvaje no ha caído en sus manos. Pidámosle que el pueblo colombiano reaccione como lo ha hecho siempre y a pesar de las maquinarias mafiosas logremos el triunfo con Rodolfo Hernández. Yo en el fondo de mi corazón confío. No me importan las amenazas que van a incendiar el país. La hijita de Petro, muy cómoda desde España, dándole una entrevista al diario El País de España, diciendo que si su padre no ganaba ya se temía un estallido social. No se llama estallido social, se llama toma guerrillera financiada por el narcotráfico y no nos da miedo. Porque si nos amenazan antes de ganar, significa que nos van a asesinar a todos después de ganar, que no lo van a lograr. Gracias, Germán. Muchísimas gracias a todos, senadora María Fernanda, María Corina Machado, muchísimas gracias allá en Caracas. Un abrazo muy fuerte a toda la tierra maltratada, a todo el pueblo venezolano. Muchas gracias, Jorge.
Y desde aquí un saludo en nombre del grupo de trabajo, del grupo ECR Eurolat, del Parlamento Europeo. A todos un saludo cordial en defensa, siempre en defensa de la libertad, de la democracia, allá en América como aquí en Europa. Muchísimas gracias a todos.